¿Qué no hacen los maestros? En ningún caso los desconectan de su sabiduría, inocencia y sensibilidad innata. No los fuerzan a que vivan en la supuesta normalidad y sin que acepten su sensibilidad o sus dones. No los educan en la competitividad, en el enfado, en el miedo, en la desvalorización. No les enseñan separación o individualismo. No les dicen cosas negativas. No los desvalorizan. No les riñen por seguir su sentir. No se enfadan con ellos por imaginar o jugar. No les hablan como si fueran tontos, sino como los que son, grandes sabios en potencia. No les pegan ni insultan. En algunos de mis talleres sobre felicidad, he lanzado la siguiente pregunta para tantear el estado de los participantes allí presentes. A ver, ¿quién de ustedes se considera un ser maravilloso que se merece lo mejor? Nadie dice nada. Así que insisto, esbozando una gran sonrisa. Venga, venga, no sean tímidos. Repito la pregunta. ¿Quién de los que están en esta sala cree que es un ser maravilloso que se merece lo mejor? En este punto siempre hay alguno que hace un ademán de subir el brazo, pero al verse observado por los demás lo convierte casi al instante en un poco sutil contorsión mímica, que quiere ser y no puede. Intento por estirarse, rascarse la cabeza o colocarse el pelo. Así que haciéndome el sorprendido les digo, pero chicos, ¿qué les ha pasado? Justo ayer pregunté lo mismo en una clase de primaria y todos los niños se levantaron mientras gritaban y daban saltos de alegría. Algunos de mis maestros decían que un adulto es un niño que ha olvidado sonreír. También decían que un adulto es un niño adulterado. Otros eran más crudos y consideraban que un adulto es un niño estropeado. Alguno llegó incluso a decir que era un juguete roto. Querido niño lector, tengo unas buenas noticias para ti. No olvides, lo olvidado se recuerda, lo estropeado se arregla y lo roto se repara. Recupera esa sonrisa a ese niño interior que espera ser rescatado. Y entonces, al ser nuevamente como un niño, entrarás en el reino de los cielos. Verdadera felicidad no condicionada. Antes de terminar este capítulo, para que comprobemos cuán conectados están los niños, voy a compartir de forma breve el caso de una señora que vino a verme muy preocupada, porque su hijo hablaba aparentemente solo. Cuando madre e hijo llegaron a la consulta, me encontré a un niño de unos 5 años con carita de ángel y unos grandes ojitos brillantes y serenos. Le pregunté a la madre qué ocurría y ella refirió angustiada que el niño hablaba muy a menudo con un amigo invisible. Me dirigí al niño y le pregunté, bueno, ¿y quién es tu amigo invisible? Dios, respondió él ante la sorpresa de su madre, que nunca se había parado a hacerle esta pregunta. Sonreí y le dije, ¿y qué te dice Dios? Que todo está bien y no me preocupe. Cuando le pregunté que cómo era Dios, me respondió que no tenía forma. Por último, cuando quise saber dónde estaba Dios, en aquel momento el niño me respondió naturalmente, aquí, envolviéndolo todo.